que bueno, vamos a compartir con usted información interesante que esperemos que le ayude a digerir precisamente el almuerzo. Tiene que ver con la nueva ley de protección de pensiones, ¿ok? Que está pues nuevecita y vamos a hablar con una persona obviamente bastante conocedor de esta y otras materias. Se llama Leonardo Argüello. Este tema definitivamente es de vital importancia, ¿verdad? Para nuestra sociedad, esta reciente ley de aprobación, de protección, de pensiones, de seguridad social, frente al, entre comillas, bloqueo imperialista, ¿ok? Una legislación que promete cambiar el panorama de la seguridad social en Venezuela, enfrentando, por supuesto, desafíos económicos y sanciones que han afectado, según la versión oficial, todo depende, por supuesto, de cómo se mire a nuestros pensionados. En esta entrevista que vamos a tener ahora con Leonardo Argüello, pues nada, vamos a profundizar sobre este tema. Leonardo es economista, magíster en desarrollo regional, ¿ok? De la ULA, especialista en gobernabilidad y políticas públicas de la UCAP y de la Corporación Andina de Fomento y en Gerencia Pública, Universidad Santa María, director de Actualidad Económica Venezuela. Su cuenta en Instagram es arroba Actualidad Económica Venezuela y también es docente, ¿ok? Importantísimo eso. Bienvenido, Leonardo, nuevamente a Café Vital. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes, Víctor. Un cordial saludo por supuesto a la audiencia de tu programa Café Vital. Y por acá estamos bien en Boconó, en el estado de Trujillo, en este momento con bastante lluvia. A Dios gracias, luego de un verano bastante intenso. Sí, que se venga para acá un poquito esa lluvia, ¿vale? Sí. Bueno, ¿cuál puede ser, Leonardo, el objetivo, ¿no? En teoría de esta ley. Ok, fijémonos algo, Víctor, ¿no? Una ley que tiene un nombre muy singular, ¿no? Sí, particularmente. Sí, ahí hay un elemento que no podemos dejar de señalar, que podemos simplemente calificarlo con la palabra o con el vocablo ideológico, ¿no? Total. El título de la ley, Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al bloqueo imperialista. Fíjate, Víctor, ya en la Gaceta Oficial número 6.806, extraordinario, del 8 de mayo de este 2024. Una ley bastante cortita, Víctor, lo que tiene apenas son 14 artículos estructurados en 2 capítulos, ¿sí? De una forma pues bastante sencilla, ¿no? Aparentemente dentro de su contenido. Pero aparte de eso, Víctor, que es importante que los escuchas lo tengan pendiente, aparte de la ley, hay una segunda norma vinculada con la misma, que está publicada en la Gaceta Oficial número 42.880 del 16 de mayo de este 2024, donde se publica el decreto número 4.952 de la misma fecha, que establece el valor de la alícuota o el porcentaje que se va a aplicar a las nóminas de las empresas privadas para el cobro de esta contribución especial. Más adelante podemos ampliar el tema, claro, ¿no? Y la tercera norma vinculada, vuelvo y repito, con esta ley de pensiones, está contenida en la Gaceta Oficial número 42.881 del 17 de mayo del 2024, que es referente a la providencia administrativa número SNAT/2024/4042 del 9 de mayo de 2024, que establece las normas para hacer el trámite de la declaración de este monto que le va a corresponder pagar a las empresas del sector privado. En conclusión, esta última norma es la que me establece el puente de comunicación directo con el CENIAT.
que va a ser el responsable del cobro de esta contribución especial, que es uno de los elementos que integran lo que llamamos o conocemos en materia tributaria como tributos, ¿no? Víctor, te recuerdo que los tributos se clasifican en impuestos, en tasas y en contribuciones especiales. En este caso estamos hablando de una contribución especial. Ok, bien específico en cuanto a lo que es la resolución. Ahora bien, ¿de dónde nace esto? O sea, ¿cuál es la justificación? Uno, de acuerdo con la dinámica que tiene el país, de acuerdo con este descalabro que ha tenido el sector petrolero venezolano y concretamente nuestra legendaria empresa PDVSA, al desplomarse, Víctor, desde el año 2012 para acá en adelante, prácticamente en una caída libre, ese nivel de exportaciones de producción petrolera que nosotros tuvimos alrededor de 2.900.000, en algunos meses 3.100.000, que permitía que el país contara con abundantes ingresos fiscales, producto de la actividad petrolera, lo que los economistas en el argot llamamos renta petrolera, y que alimentaba un presupuesto de divisas del país de 60 millardos de dólares, Víctor, en un año. Por ejemplo, es el monto del último presupuesto de divisas, el año 2012, se vio reducido a una cifra que está alrededor, de acuerdo con algunas cifras que señalan algunos expertos, de entre de 5, 6, en algunos casos 7 millardos de dólares. Como vemos, un impacto terrible en la economía. Entonces, la fuente de financiamiento real, producto de la actividad económica, de lo que tiene que ver con ese beneficio social, como son las pensiones, pues se ve severamente afectada. ¿Qué busca el gobierno a través de esta ley de pensiones? Que este beneficio social, valga la redundancia, las pensiones, las que tienen que ver con el sector privado, que solamente es la pensión del seguro social, sean literalmente o prácticamente pagadas por el sector privado. No obstante, Víctor, que la empresa privada ya hace una primera contribución vía ley del seguro social obligatorio, donde a las empresas se les descuenta, atendiendo el tipo de trabajo que tiene el trabajador en función de la variable riesgo. Hay una escala que va de 9% al 11%, y vuelvo, repito, esa alícuota depende de la calificación de riesgo que tiene el trabajador en su desempeño en la empresa, más el 4% que debe aportar el trabajador. Eso nos da un monto de un 14%. Ese porcentaje que se pagan, que lo pagan religiosamente las empresas privadas todos los meses de cada año económico, ahora se ven recargadas con esta nueva contribución especial, que es de un 9% sobre el salario, los sueldos y salarios que paga esa empresa del sector privado, más algo que ellos señalan, bonificaciones que forman parte del salario, pero que ellos no explican cuáles son. Entonces ahí la norma nos genera un elemento de incertidumbre en estas primeras de cambio, que obviamente más adelante pues les tocará al CENIAT explicar definitivamente cuál va a ser el monto de ese salario total sobre el cual se va a aplicar ese 9%. En conclusión, ¿qué tenemos, Víctor? Prácticamente, pudiera decirnos un experto, una doble tributación. Exacto. Por un lado, lo originalmente que te expliqué del aporte a la ley del seguro social obligatorio, y luego este aporte de este 9% que es revisado cada año. Este va a estar vigente hasta el año que viene, y obviamente en el 2025, de mantenerse esta política pública, pues va a ser objeto de modificación. Ok, entonces aclaramos, esto aplica hasta los momentos solo para las empresas privadas, ¿no? Solamente el sector privado. O sea que hasta a partir de ahora va a ser para los trabajadores mucho más atractivo
elaborar para una empresa privada que para una empresa estatal. Es así, porque tienes... Claro, ya que ya de por sí en la empresa pública, Víctor, entendiendo por empresa pública una empresa cualquiera del Código de Comercio, pero que son de carácter público porque el capital es totalmente del gobierno, institutos y demás administraciones públicas, sean nacionales, estatales o municipales, recordemos que prácticamente el concepto del salario está desaparecido. Sí, total. Estos 130 bolívares es algo que disculpan la palabra, los escuchas, algo que es ridículo, ¿no? Sí, claro. $3.50 mensuales ni siquiera cubren ni remotamente los $2 diarios que dice de Naciones Unidas, que están tipificados como un salario de pobreza extrema para un miembro de una familia. Claro. ¿Okay? Claro. Entonces, no incluye en ese sentido, esta nueva ley no cubre, no es aplicable a ese conjunto de instituciones del sector gobierno. Esto de alguna u otra manera discretamente pudiese como estimular una privatización de ciertas empresas, es decir, de alguna u otra forma dejaría como sin efecto de operatividad, no sé, de ciertas empresas del Estado, porque si va a ser mucho más atractivo para la persona trabajar para empresas privadas, entonces yo creo que el futuro de ciertas instituciones públicas es como incierto, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la gran nómina del Estado que hay actualmente, ¿no? Sí, sí, pero Víctor, recordemos algo, ¿no? Nosotros hemos salido de un proceso hiperinflacionario extremadamente fuerte. Sí. Todavía nos mantenemos en un proceso inflacionario, porque a nosotros tener una inflación de 2 dígitos es algo que impacta. Claro. Por ejemplo, el Observatorio Venezolano en el primer trimestre de este año, ya la inflación entró en el camino de los 2 dígitos, superó tranquilamente el 12%. Nosotros en Actualidad Económica Venezuela, que medimos la inflación solamente en alimentos y bebidas no alcohólicas en el estado de Trujillo, Víctor, cerramos el primer cuatrimestre con un indicador de inflación casi de un 13%, ¿no? Eso nos está diciendo que, Víctor, entre otras cosas, que así como nosotros se nos erosionó, prácticamente se nos desapareció ese concepto de remuneración mensual que siempre habíamos tenido, ¿no? Y prácticamente tú dices, bueno, pero eso se me volvió sal y agua en mis manos. Los presupuestos públicos, Víctor, también se erosionan. Totalmente. Por completo. Entonces, ¿qué hemos tenido nosotros en términos generales? Una dinámica de una gestión pública a través de todas estas instituciones y administraciones públicas muy pobre. Por eso es que nosotros vemos, si tocamos el punto en materia de servicios públicos, vemos tan pésima prestación en materia de servicios públicos porque los presupuestos literalmente no alcanzan, ¿no? Entonces, por supuesto, eso afecta y deprime, ¿no? Y deprime tanto la economía pública, pero, Víctor, si tú me permites, te voy a hacer un ejercicio que lo preparé para el programa. Excelente. ¿Correcto? Ajá, entonces, imagínate que nos va a tocar pagar ahora en junio esta contribución especial del 9%. ¿Correcto? Correcto. Ok, entonces nosotros tenemos una empresa, una pyme pequeña que tenga 20 empleados. Ok, si nosotros tomamos, por ejemplo, los indicadores de remuneración mensual que publica el Observatorio Venezolano de Finanzas, ¿y cuál es el tipo de trabajador que más tiene una empresa? Tiene profesionales y técnicos y tiene obreros. Exacto. ¿Ok? Tendrá un gerente, si acaso 2 gerentes, pero lo que más tiene
son este tipo de personal que ya señalé. Tú sumas esas dos remuneraciones que están para abrir en la de profesionales o técnicos en la Gran Caracas en $332 en promedio y obreros en $205, eso te da $537, un promedio de $268 mensuales por trabajador. ¿Correcto? Correcto. Entonces, esa pyme pequeña de Víctor que tenga 20 empleados, ¿correcto? Cuando tú multiplicas esos 268 por 20 y le aplicas el porcentaje del 9%, te da $486 a pagar. Wow. Esto sin tomar en cuenta los bonos por la razón que te expliqué anteriormente. Sí. ¿Qué significa, Víctor? Que prácticamente la empresa es como si estuviese agregando 2 trabajadores más a su nómina, con el agravante que tú dices y tú lo miras y tú le dices, epa, pero yo no veo estos 2 tipos nuevos aquí trabajando en mi empresa, ¿no? Claro, no van a estar produciendo. Exactamente. Sí. Entonces Víctor, va a haber una afectación a nivel de empresas. ¿Y cuál crees tú que sea esa afectación, Leonardo? Disculpa. Disminución del empleo o incremento de o solicitud de incremento de los productos y servicios para poder cubrir esos gastos. Exactamente. Y a su vez inflación. No me extrañe que haya una combinación de esas cosas, ¿no? Que haya aumento de precios y que haya reducción de nómina. Exacto. Porque la empresa va a seguir intentando buscar mantenerse, que en una gran parte es lo que viene haciendo luego de cumplir el proceso hiperinflacionario. ¿Sabes que cotejamos esa realidad con las remuneraciones que están acá en el estado Trujillo? Ese indicador de remuneraciones nosotros también lo levantamos y la realidad, décimas más, décimas menos, es prácticamente similar. Entonces, de que va a tener un impacto en el ritmo de crecimiento económico es indudable. Sí, sin duda. Nuestro chat está a reventar y bueno, quiero darle cabida a los planteamientos, ¿no?, de nuestros oyentes para que no se nos vaya el tiempo sin que ellos puedan participar, por supuesto, a través de Radio Sintonía 1420.com.be. Saludamos, bueno, a Alejandro Batista. Bueno, ¿cuál va a ser la contribución especial? Ya Leonardo la explicó, la norma también. ¿Se le van a pagar todas las empresas, solamente las empresas privadas? Una pregunta de Yolanda, ¿qué se va a tomar en cuenta en el pago y a partir de cuándo? Vamos a reforzar eso, por favor, Leonardo. Se comienza a pagar el mes de junio y por favor, Víctor, deben estar pendientes de las gacetas que señalé porque hay un cronograma de pago. Y el cronograma de pago está en función del último terminal del RIF de cada empresa. Exacto. Víctor. Y el cronograma de pago está montado de junio a diciembre de este año. Y lo más importante es el hecho, Víctor, de que la persona, la empresa que no pague el día que le toca, suponte que le toque hoy lunes 25 de junio, ¿verdad? Supongamos que estemos allá en esa fecha de pagar. Y voy y me aparezco el 26 de junio por el portal a pagar. Víctor, la multa es de $1,000. Wow. O sea, que la información es vital. Esa norma que te señalé señala que la multa será 1,000 veces el tipo de cambio de la tasa de cambio del Bolívar BCB. 1,000 veces. Entonces, si me publicas todos los días la tasa de cambio, que son, por decir algo, 36,60, ¿qué me estás diciendo? Me estás diciendo lo que me cuesta $1, ¿correcto? Así es. Entonces, si me dices que es 1,000 veces eso, la multa es de $1,000. Pero aparte de eso, prevé las sanciones establecidas al no presentar la declaración o hacerla fuera del acto, al incurrir en omisiones administrativas o posibles ilícitos administrativos, me prevé la aplicación de los intereses de multa pecuniarios establecidos en el Código Orgánico Tributario, Víctor, que en lo que estuve investigando, por ejemplo, hace un año estaban por el orden del 69% estos intereses moratorios. O sea que la cosa es rula. Si tú comparas eso con los intereses moratorios del Código de Comercio,
que son del 12% anual, estamos hablando del 1%, y lo comparamos con el que prevé el Código Orgánico Tributario, estamos hablando de un interés moratorio promedio mensual de alrededor de un 5,5% mensual. Y Víctor, eso es rudo. Totalmente. Entonces, ¿cuál es el gran mensaje para los administradores, para los contadores públicos que llevan la contabilidad de las empresas? Por favor, manejar el cronograma, estar al día. La norma también prevé, Víctor, que cada 3 meses la empresa debe renovar a través del portal del CENIAT su nómina de trabajadores, entre otros elementos. Nos pregunta Yolanda, Leonardo, ¿es verdad que el 9% por cada trabajador? ¿Es verdad que se va a tomar los bonos que se le dan a los trabajadores y está incluido el bono de alimentación? Sí, también. Sí, que era la duda que señalé al comienzo, porque la ley no te especifica cuál es bono, sino te dice que los bonos de tipo salarial. Pero acuérdate que aquí el gobierno al momento de publicar sus normas nos mantiene en una cierta opacidad y en un subjetivismo, porque entonces vienen y te dicen, no, bueno, pero bonos de tipo salarial son estos y estos. Claro. Y uno piensa que no, entonces ahí hay que estar pendiente de la información que a tal efecto publique el CENIAT, ¿no? Pero repito, Víctor, porque creo que es importante que el público lo tenga pendiente, las gacetas 42.880, 42.881 son las que complementan la ley, y la ley está publicada en la Gaceta 6.806. Todas son del mes de mayo de este año 2024. Ok, hay una pregunta sumamente interesante, seguramente ya tocaste el punto, pero vamos a reiterarlo, por favor. Nos dice Aquiles, por ejemplo, si hay 6 trabajadores, ¿cuánto tocaría pagar? Si hay 6 trabajadores, el monto de la nómina. Ok, y hay una cantidad mínima de trabajadores, Leonardo, si sean 1 o 2, igual toca pagar. No te establece mínimo. Ah, caramba, o sea que a partir de 1 inclusive. A partir de 1 hasta el infinito, ¿no? Que bueno, por supuesto sabemos que no existe el infinito en una empresa, ¿no? Sí, pero hay sí, empresas sabemos. que pueden tener hasta 200, 300 trabajadores. Claro. Oye, para el pensionado de hoy en día, ¿esta nueva contribución le beneficia? Es decir, ¿cuándo le van a ver el queso a la tostada? Qué buena pregunta, ¿no? Esa pregunta está muy buena, porque tú lees los 14 articulitos que tiene la ley y la ley no te dice nada, Víctor. Detallazo, ¿no? Nada, detallazo. Y la ley tampoco te dice, Víctor, quién va a administrar los recursos. Eso es otra cosa, la estructura, la transparencia. La ley hasta donde llega es que te dice, usted, empresa privada, debe pagar, usted, CENIAT, es el encargado de asegurar que la empresa privada pague. Exacto. Ahí. Sí. Y a nivel de sanciones, Leonardo, ¿de cuáles estaríamos hablando para las empresas que no paguen a tiempo esta nueva contribución? Pregunta número 1. ¿Crees que pueda existir, que sería lo más sensato, teniendo en cuenta que todo esto es nuevo, que pueda haber una exoneración, es decir, una extensión en el plazo para pagarlo? Ok, vamos con las sanciones. Las sanciones, si tú no pagas el día que te toca, que vuelvo y repito, una de las gacetas que señalé, está publicado el cronograma, si tú no pagas, te toca pagar una multa de $1,000. Ok. Por haber pagado fuera del día. Pero si esos días van transcurriendo, tienes que pagar intereses moratorios. ¿Ok? Claro. Entonces ahí el tamaño de lo que hay que pagar va aumentando. La multa inicial más los intereses moratorios que genera, no la multa, ¿no? Sino lo que tú dejaste de pagar por efecto del monto de tu nómina. Eso por ahí. Vámonos para las exoneraciones. Las exoneraciones están previstas, pero solo y exclusivamente para los emprendedores que deben estar registrados, valga la redundancia, en el Registro Nacional de Emprendedores. Eso te dan un certificado, inclusive te colocan un código QR que certifica que tú eres emprendedor. Y esa exoneración solamente va a durar 1 año.
Ok. Bueno, Leonardo, esto pica y se extiende. Yo creo que todo esto es consecuencia de cuando las leyes se elaboran a rayo veloz, es decir, cuando no se tiene el suficiente tiempo para analizarlas, ¿verdad? Para evaluar todos los contextos. ¿Cuáles son tus cuentas en redes sociales? Porque ya tenemos un minutico para despedir, para que la gente, bueno, nada, se comunique contigo. Actualidad Económica Venezuela, @Leo Argüello 2018, es mi otro Instagram profesional. El apellido es Argüello, Víctor. Argüello. Víctor, termino con un indicador. Este 9% nos eleva la carga fiscal tributaria a ese monto que están señalando los expertos, alrededor de un 55%. Rapidito, 16% IVA, 9% ley de pensiones, son 25, ¿verdad? Sí. Los 11 que vienes pagando de ley del seguro social, lo que tengas que pagar de impuestos sobre la renta, lo que tengas que pagar de impuestos municipales, que es un 3%, lo que tengas que pagar del fondo de vivienda, que es el 2%. Es increíble, Víctor, la carga fiscal. Es muy fuerte, es muy fuerte, de verdad. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, Víctor. Por acá estamos a la orden con el mayor de los gustos. Saludos, los escuchas. Un gran abrazo, Leonardo, y por aquí te vamos a tener próximamente. Con la mejor compañía y la mayor energía es Café Vital, el sabor de la actualidad con